Y de este interpolador, pues decíamos que era un interpolador con esta estructuración matemática. Como tenía cuatro constantes, pues es un interpolador de 4 parámetros. Y en los ejercicios que hicimos, aprendíamos a hallar esos parámetros A, B, C y D, y sabíamos que la interpolación dependía de la estructuración de un tiempo, es decir, el usuario tiene que darnos los valores articulares y nos tiene que dar los rangos de tiempo, y nosotros por criterio heurístico determinábamos la velocidad. También vimos los interpoladores trapezoidales. Decíamos que recibían el nombre por la forma que hace el perfil de la velocidad, que tiene forma de trapecio, que se llaman trapezoidales porque el perfil de velocidad no solo recibe la forma de trapecio, sino la recibe porque el movimiento está dividido en 3 etapas, una de arranque, una de mantenimiento y una de frenado. Decíamos que en este caso la interpolación ya es diferente a la anterior, porque en la anterior a partir de los tiempos y de las posiciones se promedia cuál debe ser la velocidad media de todo el recorrido. La velocidad media vendría siendo como el promedio de toda la velocidad, porque si usted analiza el resultado que uno calcula en velocidad dentro del criterio heurístico en el interpolador trapezoidal y lo compara con el perfil de velocidad cuando ustedes deriven el polinomio, ustedes van a notar que obviamente si el, el polinomio era cúbico, al derivarlo pues va a dar una función cuadrática. Y a nosotros el criterio heurístico nos arrojó fue un único valor. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo que obtuvimos fue un valor medio, un promedio. Eso fue lo que nosotros obtuvimos cuando hallamos el criterio heurístico. En ese caso, en el interpolador trapezoidal, la velocidad y la aceleración, que son parámetros físicos del actuador, son los que eran usados para calcular un T grande, y ese T grande lo llamábamos nosotros tiempo total de recorrido. Y también había un tiempo muy importante que se llamaba el tau, que ese tau es la relación existente a partir de la velocidad y la aceleración. ¿Listo? Pero básicamente este tipo de interpolador a tramos, ¿para qué servía? Servía para una posición inicial hasta una posición final a través de 3 etapas. Ya, solucionado. A través de 3 etapas, que repito, era arranque, mantenimiento y frenado. Pero ¿qué pasa si yo este tipo de interpolador hubiera querido usarlo en trayectorias analíticas? Es decir, donde yo tengo una cadena de varios Qs, es decir, que no fuéramos de un Q inicial a un Q final únicamente, sino que fuéramos de este Q y de este Q a otro Q y de este Q a su vez a otro Q y así sucesivamente. Entonces, en este caso, si para cada trayecto tuviéramos que hacer arranque, mantenimiento y frenado, se crearían una serie de discontinuidades, porque el movimiento arrancaría, mantendría, se detiene, arrancaría, mantendría, se detiene, arrancaría, mantendría y se detiene, así por cada variable articular. Y como cada articulación puede tener un actuador con velocidades y aceleraciones diferentes, eso crearía un movimiento completamente discontinuo y poco armonioso. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Se crearon los interpoladores a tramos. ¿Qué es un interpolador a tramo? El interpolador a tramo solo puede aplicarse en una condición. Cuando yo voy a unir una cadena de valores articulares, pero yo sé que el movimiento arranca desde cero y va a finalizar y no va a finalizar todavía. Es decir, el interpolador a tramo se puede aplicar cuando yo venía de estar quieto y lo puedo usar siempre y cuando yo vaya a estar en movimiento.
antes de que la velocidad se vaya a volver nula, por eso dice velocidad final no nula, yo tendría que hacer otro tipo de interpolación. Es decir, este tipo de interpolador no incluye la etapa de frenado, porque la etapa de frenado nosotros ya sabemos cómo interpolarla acá. Básicamente es una evolución del interpolador a tramos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que él llega y dice? Cuando nosotros tengamos una cadena de puntos, es decir, varios Qs, tengo un Q, tengo otro Q, tengo otro Q, y de acá debería venir otro Q, y de acá debería venir otro Q. El Q de acá, voy a llamarlo Q inicial. El Q de acá lo voy a llamar Q final. Como este es el Q inicial y este es el Q final, estaríamos incumpliendo el uso del interpolador a tramos, porque entre Q inicial y el Q que le siga, yo debería aplicar al menos las dos primeras etapas del interpolador a tramos. Es decir, yo debería hacer arranque y mantenimiento. ¿Vale? Y entre el antepenúltimo y el último, yo debería hacer mantenimiento y frenado. Y pare de contar. Quiere decir que el interpolador o la interpolación a tramos solo se puede aplicar en puntos intermedios. ¿Cuál es la idea? La idea es que en los puntos intermedios, diferente al inicial y al final, no se haga una interpolación a tramos. Vuelvo y repito, una interpolación trapezoidal completa. Quiere decir que la interpolación a tramos es una evolución, una modificación, una mejora del interpolador trapezoidal. ¿Por qué? Porque el interpolador trapezoidal solo sirve para unir un valor inicial y un valor final. ¿Y qué pasa si yo lo quisiera usar en una interpolación analítica donde hubieran varios puntos intermedios? Entonces yo les decía, hubiéramos tenido que hacer arranque, mantenimiento, frenado, arranque, mantenimiento, frenado, arranque, mantenimiento, frenado, arranque, mantenimiento, frenado. Eso en el motor estaría causando una discontinuidad en el movimiento, pero ¿qué pasa? Yo en un manipulador puedo tener 5 motores al mismo tiempo. Y si yo los evaluara todos al mismo tiempo, pues la discontinuidad del manipulador va a ser una cosa loca. No se puede. Entonces ellos llegan y dicen, no, solo vamos a usar interpolador trapezoidal y eso en las primeras etapas, solo en las primeras etapas, en el arranque, cuando la velocidad inicial sea nula, y podemos usar el interpolador a tramos, que sería todo esto, siempre y cuando yo no vaya a pasar la velocidad a no nula. Entonces, por eso vemos el nombre del título. Solo se aplica al caso de velocidad inicial y final no nula. En ese caso, vamos a hacer una etapa lineal y vamos a hacer un ajuste parabólico entre los puntos intermedios. Ese ajuste parabólico implica lo siguiente, que nosotros nos vamos a acercar a ciertos puntos intermedios, casi lo vamos a tocar, pero no lo vamos a tocar del todo. ¿Por qué? Porque hay que sacrificar el hecho de pasar exactamente por él para no detenernos, para no hacer un frenado como tal y no crear la discontinuidad. Entonces, en resumen, el interpolador a tramos lo que busca es que al tener varios puntos, la velocidad de paso por los puntos intermedios no deba ser nula. Traducido eso en castellano castizo, no detenerse, pues daría lugar a movimientos discontinuos. Se puede conseguir variaciones suaves de una velocidad a otra a costa de no pasar exactamente por los puntos intermedios. Quiere decir que nosotros, mientras nos acercamos a los puntos más intermedios, lo hacemos lineal, pero en un instante de tiempo empezamos a hacer ajuste parabólico que nos va a acercar a ese punto, casi lo vamos a tocar,
pero en realidad no lo vamos a tocar. Obviamente va a haber un error cometido, pero ese error va en función inversa de la aceleración máxima permitida. Traducido eso en castellano castizo, estamos diciendo que vamos a sacrificar la precisión de tocar el punto por el hecho de cumplir con ejecutar la aceleración dentro de los parámetros adecuados. Siempre y cuando los puntos inicial y final se deben tratar como de velocidad nula. ¿Por qué? Porque tanto este movimiento de acá a acá como este movimiento de acá a acá es interpolado por un interpolador trapezoidal, cosa que ya vimos aparte, eso es otro cuento. En este caso nos estamos centrando solo en la etapa intermedia. ¿Alguna duda hasta el momento? Chicos, No, no, pues. listo, todo clarísimo. Quiere decir que bajo esta modificación se podría usar el interpolador trapezoidal dentro de las interpolaciones analíticas, porque en la analítica siempre usamos es el cúbico. Técnicamente sí se puede usar, pero en el caso de la asignación de ustedes yo nunca les pido que vinculen el interpolador trapezoidal con la modificación a tramos dentro de la simulación ni dentro de la implementación. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos saltos de interpoladores y el coste computacional se eleva mucho y no se ve bien. Si se tuviera una muy buena máquina, sí se podría hacer ese salto, pero de resto no. O sea, lo estudiamos en la teoría, pero en la práctica, llevarlo a una práctica es un poquito complejo. Tocaría de pronto simularlo con un manipulador de pocos grados de libertad, de unos 3 grados de libertad para ver el efecto. Como nada más nos vamos a centrar en los puntos intermedios, es decir, en esta etapa, entonces si vamos a tener una evolución de posición lineal, pues obviamente la derivada, es decir, el perfil de posición en esa etapa sería constante. Si vamos a tener un cambio de posición parabólico, pues obviamente parábola significa que es una composición matemática de grado 2, significa que la componente de la velocidad, si la viéramos en el perfil de velocidad, sería lineal, y si la otra componente lineal, pues obviamente la velocidad va a ser constante. Quiere decir que en esta etapa la aceleración no existe, y en la componente de velocidad lineal estaríamos trabajando con una aceleración uniforme. Entonces, recordemos que esto solo se usa para puntos intermedios. Al igual que en el caso anterior, para usarla se crean unos parámetros y hay una composición matemática. La composición matemática se las voy a explicar para que entiendan en qué consiste. Nosotros al Q intermedio, al cual no vayamos a tocar, lo vamos a llamar Q sub I. Quiere decir que vamos a sacrificar de a punto intermedio a punto intermedio. Si tuviéramos una cadena muy grande de puntos, ya no sería tan práctico. Quiere decir que este sería Q sub I menos 1 y este sería Q sub I más 1. Entonces, en este orden de ideas, la parte recta la vamos a interpolar usando esta composición matemática. Obviamente, al igual que en los casos anteriores, es un pseudocódigo en la cual usted debería contar con los tiempos y un parámetro que se va a llamar tau. Pero este tau, estos tau sub i menos 1 y tau sub i, usted los calcula es con esta composición. Quiere decir que los taos, a diferencia del caso pasado, no va a depender de la relación directa de la velocidad y aceleración, sino del delta de la velocidad con la componente dividida en 2 sobre A de la aceleración. ¿Por qué? Porque este tau solo va a ser usado en la etapa de ajuste parabólico. Quiere decir que el tiempo que vamos a durar
en ajuste parabólico en ascenso y en ajuste parabólico en descenso va a ser tau y tau. Quiere decir que todo el ajuste parabólico, ¿cuánto demora? 2 tau. ¿Listo? Entonces, ese parámetro tau va a depender de los cambios de velocidad. Y las velocidades siempre las vamos a calcular como velocidades medias. Quiere decir que sí, hay Q sub I, hay Q sub 0 y hay Q sub I más 1. Quiere decir que en este caso usted tendría que calcular la velocidad para él, la velocidad para este y la velocidad para este. Se reemplaza los valores y las obtiene. Y al igual que en los casos anteriores, reemplazaría la composición en esta fórmula lineal y la misma fórmula lineal usted va a notar que le crea pendiente positiva para esta etapa y pendiente negativa para esta etapa. ¿Cómo sé que le crea pendiente positiva para una etapa y pendiente negativa para la etapa? Por los rangos de evaluación del tiempo. Si usted analiza los rangos de evaluación del tiempo, va a notar que ahora los rangos de evaluación del tiempo es la suma de dos tiempos. Está diseñado esta formulación matemática para que cuando usted la evalúe le diseñe esta etapa en ascenso y cuando evalúe la otra componente le cree esta etapa en descenso. Es de doble pendiente. La parte de ajuste parabólica lo que usa es una ecuación cuadrática. En esta ecuación cuadrática, el único parámetro que debemos conocer del actuador y que ya usábamos desde la interpolación recta es la componente de la aceleración, que ya estaba presente tanto en, acá la necesitábamos para calcular el tau. Y usted simplemente calcula las mismas velocidades que usó en la etapa recta, llega y la reemplaza acá, con la diferencia de que él va a tener una constante de compensación que se llama C. Esa constante de compensación C es la encargada de hacer el cambio de la etapa parabólica de crecimiento a la etapa parabólica de decrecimiento. Y esa constante C usted la calcula reemplazando los valores de velocidad y aceleración en esta fórmula. Esta componente parabólica usted la reemplaza solo en este rango de valores, porque se supone que la etapa parabólica de ascenso y la etapa parabólica de descenso debería durar tau y tau. Es decir, toda la componente parabólica dura 2 tau. Esta sola composición, esta sola formulación de posición le genera la etapa parabólica de ascenso y le genera la etapa parabólica de descenso. En algunos otros libros de robótica, no lo usa, Barrientos lo usa así, que es el libro guía que nosotros usamos. Ustedes van a notar que la representación del interpolador, ellos llegan y dicen, no, es que para que una persona entienda cómo la misma función se regula y hace la misma función de la línea recta se regula y crea pendiente positiva y crea pendiente negativa, con el rango del tiempo a algunas personas le queda complicada. Entonces ellos le dan la formulación matemática fragmentada en las 3 etapas. La componente lineal inicial, después le dan la componente matemática de la etapa parabólica y después le dan la componente matemática de la última etapa lineal. Pero básicamente la lógica sigue siendo la misma. Al igual que en este caso, pues la componente lineal inicial es una línea recta, la final también es una línea recta y la componente parabólica es una composición cuadrática. Al igual que en el caso anterior tiene una constante de compensación, que en este caso la constante de compensación se llama C y A. Entonces, y acá tenemos la formulación matemática para calcularlas. Para calcular A y para calcular C, y se evaluaría en estos rangos. Quiere decir que si usted investigara en otros libros, lo puede encontrar así, como lo puede encontrar así. Pero son dos versiones
de la misma composición matemática, con la diferencia de que cuando la usan así, la misma formulación por los rangos de tiempo de evaluación que tiene establecidos, ella ya viene diseñada para crear pendiente positiva y crear pendiente negativa al mismo tiempo. Es decir, ella haría componente lineal en incremento y componente lineal en decremento. Siempre y cuando usted obviamente la evalúe en estos rangos. Si usted no la evalúa en estos rangos, pues obviamente no le va a funcionar. Ya nos quedan 10 minuticos antes de entrar a la otra sesión. Entonces, cuando tengamos una cadena de valores articulares, yo tendría que usar interpolador a tramos, ¿no? Recordemos que esto solo aplica en los puntos intermedios. Quiere decir que antes yo tenía un Q inicial y después de este yo voy a tener un Q final. Donde entre este y este yo voy a interpolar con una componente de arranque y mantenimiento. Y entre este y este yo voy a interpolar con una componente de mantenimiento y frenado. Esta interpolación a tramos, bien sea por la composición matemática con las fórmulas que les expliqué anteriormente o esta que viene en otros libros, siempre aplican solo en puntos intermedios, solo en puntos intermedios. Yo no la puedo aplicar ni en el valor articular inicial ni en el valor articular final. Eso es importante tenerlo claro porque si no tengo claro eso, lo voy a estar aplicando mal. Ahora, una de las cosas más difíciles de tener en cuenta es cómo reducir el coste computacional en las interpolaciones. El coste computacional en las interpolaciones se incrementa porque nosotros siempre que hacemos una trayectoria analítica, acá la tenemos subrayada, los 5 pasos del control cinemático. Entonces, dentro de los 5 pasos del control cinemático, el segundo paso llega y dice que el usuario me creó una localización inicial, una localización final y me creó unos puntos intermedios y me dijo vaya en forma de línea recta. Pero usted cuando saca las cinemáticas inversas, sacó los valores articulares, que son las siguientes etapas, las cinemáticas inversas y después usted interpola. Usted acá cuando interpola tiene que muestrear para crear al final la trayectoria en el espacio cartesiano. La pregunta es, ¿qué tanto usted evalúa en esta etapa? Es decir, ¿qué tanto me sollo yo cuando a mis polinomios le dé valor? 1000 puntos, 100 puntos, 50 puntos. ¿Hasta qué punto es bueno muestrear? Entonces, en ese orden de ideas, hay que hacer claridad en esas cosas. Primero, nosotros debemos tener claro que no es posible una transformación analítica desde la trayectoria cartesiana a la trayectoria articular sin hacer interpolaciones. Es decir, yo no puedo transformar el deseo del usuario de manera directa a la línea recta de una en trayectorias articulares sin haberla dividido o fragmentado en puntos intermedios y a partir de los puntos intermedios crear interpolaciones y a partir de eso crear los polinomios. Como alternativa, nosotros hacíamos una conversión mediante el uso de los modelos cinemáticos inversos, ¿cierto? A los puntos intermedios, nosotros les calculamos la cinemática inversa y a partir de ello nosotros calculamos unos polinomios y los sometemos a muestreo. Pero ¿qué pasa? Ya tengo el polinomio. Ahora, ¿qué tanto muestreo ese polinomio? Pues tengo solo dos alternativas, ¿no? Muchos puntos de muestreo en un polinomio me daría una alta precisión, pero también debo tener en cuenta que tan alta precisión me eleva el coste computacional. También debo tener en cuenta que si yo muestreo mucho un polinomio, puede que me cree cambios decimales muy pequeños que ni siquiera el actuador está en capacidad de poder ejecutar. Es decir, yo puedo tener un polinomio que me esté uniendo el valor articular de grado 10 al valor articular grado 12. Y yo entre el grado 10 y el grado 12 de un actuador creo un polinomio cúbico, por ejemplo. Y yo ese polinomio cúbico lo voy a evaluar en 100 puntos. Pero usted del grado 10 al grado 12
Si usted tiene un actuador que responde de grado a grado, ¿para qué lo muestre en 100 puntos? Si él solo tiene la capacidad física de responder de grado a grado. Quiere decir que en ese caso sería ilógico hacer un muestreo tan alto porque ni siquiera el actuador va a estar en capacidad de responder. Matemáticamente yo puedo evaluar el polinomio y matemáticamente yo voy a obtener la respuesta, pero físicamente el actuador no está en capacidad de ejecutarla. Ya si yo tengo un mejor servomotor que tenga respuestas en décimas de grado, pues en ese orden de ideas sí valdría la pena hacer un muestreo más preciso. Un muestreo poco preciso, es decir, con pocos puntos, pues obviamente me daría una mala precisión en la gestión del movimiento. ¿Qué se podría hacer? Se podría utilizar una alternativa, hacer un equilibrio, usar las series de Taylor para poder averiguar en qué puntos sí se requiere mucho muestreo y en qué puntos no se requiere mucho muestreo. ¿Cómo se haría eso? Cuando yo tenga varios valores articulares y yo los vaya a interpolar, yo voy a establecer un rango de error máximo admitido. Es decir, ¿qué tanto voy a permitirle a la curva que se deforme? Y usted establece ese valor. Entonces, a partir de establecer ese valor, usted llega e interpola. Si a usted su interpolación, es decir, la función matemática que usted creó entre punto y punto, le está dando un polinomio que cae dentro de ese rango, quiere decir que usted ya no tiene que hacer ni agregar más puntos intermedios. Pero en este caso, en esta zona, donde evidentemente nos estamos saliendo del rango de precisión, entonces en esta zona sí lo ideal es agregar más puntos intermedios. Agrega otro punto intermedio y vuelve a interpola. Y usted se da cuenta que ya en con este nuevo polinomio entre acá y acá, sí quedé dentro del rango, pero acá y acá todavía estoy por fuera del rango. Entonces usted sabe que tiene que agregar otro punto intermedio entre este y este. ¿Cuál es la idea? Al final, haber obtenido una cantidad de puntos intermedios que sean los mínimos necesarios en las zonas necesarias. Eso sí y solo si yo tuviera problemas de coste computacional. Si yo tengo una muy buena máquina y obviamente no tengo problemas en hacer un muestreo uniforme y yo ya analicé cuál es la escala de respuesta, es decir, cómo me responde mi actuador, si grado a grado, si en décimas de grado, y yo hago un equilibrio entre el coste computacional y entre la respuesta física del actuador, y a partir de esos dos criterios yo decido cuál es la tasa de evaluación más útil que yo podría aplicar, pues esto sería innecesario. Cuando yo carezca de conocimiento en este tipo, yo podría hacer este tipo de análisis para poder saber en qué zonas vale la pena agregar puntos intermedios y en qué zonas no vale la pena agregar puntos intermedios. ¿Alguna duda, alguna pregunta por el momento? Chicos, No, pero no. listo muchachos, nos queda un minutico, entonces voy a salirme de este y nos conectamos por la otra cita, ¿vale? Vale, pues. Bueno. Vale.